Bien, hermano, vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de seguirte. Si usted no nos busca, si usted no nos alcanza, nosotros no pudiéramos seguirte. Si tú no nos das vida, no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por la oportunidad. Así como llamaste a hombres y a mujeres cuando estabas aquí en la tierra, en persona, dándoles la oportunidad de seguirte, a nosotros también. Un día tú nos llamaste y nos diste la oportunidad de seguirte. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra ceguera, tú nos llamaste. Abriste nuestros ojos, abriste nuestro corazón para que pudiéramos seguirte. Ayúdanos a hacerlo continuamente, Señor, y aunque a veces en el camino, en nuestro caminar, en nuestro andar, nos debilitamos, nos cansamos y hasta nos desanimamos. Danos la fuerza, Señor, para seguir adelante. Esperamos, Señor, de que este tiempo de alabanza haya sido agradable a ti. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. Porque no venimos a tributarnos culto a nosotros. Y tampoco venimos a hacer culto a otro. Estamos aquí, Señor, reunidos para hacerte culto a ti. Para que tú seas agradado. Como una manera de agradecerte, como una manera de alguna manera, si pudiéramos decir, devolverte. Que no podemos devolverte, no tenemos cómo devolverte lo que tú has hecho para con nosotros. Este tiempo que sea agradable a ti, Señor. Ahora te rogamos que tú bendigas tu palabra a pesar de nosotros, a pesar del predicador, a pesar de los oyentes, a pesar de lo que somos. Señor, usa tu palabra con poder en nuestros corazones porque todos necesitamos escucharte. Cambia nuestras mentes, cualquier tipo de distracción que haya en nuestras mentes, quítala, Señor, para que podamos escuchar de ti. Y al escuchar de ti podamos entender, porque necesitamos entender y no podemos entender por nuestras propias fuerzas o nuestras propias habilidades. Quizás podemos oír con nuestros oídos físicos, pero eres tú quien abres el corazón, eres tú quien abres la mente de tal manera que podamos entender. Ese entendimiento viene por el poder de tu Espíritu. Háblanos, Señor, ahora. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar, hermano, muchas gracias. La semana anterior estuvimos meditando en la verdad de que como creyentes debemos ser un sacrificio vivo. Hablando en el ámbito personal, hablando en el ámbito de como creyentes particulares e individuales, cada uno de nosotros como respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe ser un sacrificio vivo. Considerando la misericordia de Dios, meditando en la gracia de Dios, nuestra respuesta razonable, nuestra respuesta real
concisa, nuestra respuesta lógica, como dice Romanos capítulo 12, es que cada creyente, cada uno que ha recibido la gracia y la misericordia de Dios, ofrezca su cuerpo como en sacrificio vivo. ¿Y por qué sacrificio vivo? Porque Dios recibe lo que está vivo. Acuérdense que Jesucristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Antes, en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se le ofrecían a Dios básicamente eran sacrificios muertos, corderos, animales de otros tipos, toros, machos, cabríos, eran llevados muertos, eran llevados sacrificados o se sacrificaban en el tabernáculo, en el templo. Cristo dio su vida, entregó su vida. Él no fue un sacrificio necesaria y exclusiva y únicamente muerto, aunque tuvo que morir porque la paga del pecado es la muerte. Cristo murió en lugar nuestro, pero Él fue el sacrificio, como dice la carta a los Hebreos, Él fue ese sacrificio, esa ofrenda agradable a Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Sacrificio obediente, nuestro sacrificio como estamos vivos, como somos vivos, estamos vivos en Cristo, tenemos que hacerlo de manera intencional. Recuerde que hablamos de esto y hablamos en el sentido particular o personal. Cada cristiano, como dice Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. La idea es algo voluntario. Recuerde que Dios demanda. Somos muy buenos para demandarle a Dios, pero cuando Dios nos demanda a nosotros, como que no lo recibimos muy bien. Lo vemos de una forma no muy agradable. Por eso dice que presentéis, esta es la conclusión, que presentéis que vuestros cuerpos, ahora no es llevar un animal, ahora no es llevar una ofrenda, ahora lo que tú tienes que llevar es que eres tú mismo. Y ese sacrificio, como hablamos la semana anterior, nos cuesta. Nos cuesta. David en una ocasión le dijo, no voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. Un sacrificio obediente, un sacrificio debe ser voluntario, pero también debe ser un sacrificio consagrado a Dios. Todo eso involucra esa frase ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, ¿a quién? A Dios. Sacrificio de agradecimiento a Dios también debe ser. Pero en esta mañana vamos a abrirlo un poquito más, no solo en el aspecto personal y particular, sino ahora en el aspecto congregacional, en el aspecto grupal, en el aspecto eclesial. De manera particular y personal, debemos ser una ofrenda agradable a Dios. Volvemos al texto. Vamos a ese texto, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y si usted escucha el mensaje en esta mañana, usted va a notar algo particular, va a notar un patrón. Vamos a ver si usted lo nota más adelante. Va a notar un patrón que mientras escribía, mientras estudiaba, decía, pero es un patrón que se repite. Obviamente los patrones son porque se repiten, pero
En Romanos 12, ¿qué dice? Así que, de manera que, por consiguiente, hermanos, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? A hermanos, a creyentes. Os ruego por las misericordias de Dios. Te está diciendo, mira, considera la misericordia de Dios. El ruego que hace Pablo es por las misericordias de Dios, que debes considerar la misericordia de Dios, que debes pensar en lo que Dios ha hecho contigo. Recuerde que la misericordia tiene que ver con lo que Dios no te da. Algo que mereces, pero no te lo da. Porque si pensamos conscientemente lo que merecemos todos nosotros de Dios, es el castigo eterno de Dios. Y de hecho, hermanos, yo me pongo a pensar que Dios es, lo voy a decir en términos dominicanos o llanos, Dios se pasa de bueno con nosotros. Amén. Porque aun cuando nosotros nos merecemos un castigo, a veces Dios no nos da el castigo que merecemos. La paga del pecado es muerte. Eso lo resume el apóstol Pablo. La paga del pecado es, ¿qué es lo que merecemos? La muerte, la separación de Dios, el castigo de Dios. Pero bueno, dice por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como creyentes, hermanos, tú debes procurar ser un sacrificio agradable a Dios. ¿Amén? Amén. Siendo honestos, no siempre somos agradables a Dios. Siendo honestos, hay veces como que nosotros no le caemos muy bien a Dios. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que estar claros ahí. No somos tan agradables a Dios, o no agradamos a Dios en lo que hacemos. De hecho, una de las figuras que usted podía notar y que Dios había pedido que debía estar en el tabernáculo y luego en el templo era el incienso. El incienso, aunque representaban también las oraciones a Dios, nosotros sabemos lo que es incienso. Tiene que ver con un perfume, tiene que ver con un aroma. Eso era como era una representación de que lo que debía ofrecérsele a Dios y el lugar donde Dios se movía, que era el tabernáculo y el templo, Dios debía sentirse agradable en ese lugar. De manera que nuestros cuerpos, nuestras vidas deben ser ¿cómo? ¿Agradable a quién? A Dios. Cuando nos agradamos a nosotros mismos, hermanos, es posiblemente que Dios no esté agradado con nosotros. Porque nuestros gustos no siempre son los gustos de Dios. A veces nuestros gustos están lejos de los gustos de Dios. Y a veces tendemos a decir, yo hago mi vida lo que yo quiera. Yo hablo como yo quiera. Son tus gustos. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, tiene que
negarse a sí mismo. Hermano, eso es lo más difícil del mundo. La batalla más dura que tenemos contra nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestras propias ambiciones, esas son las batallas más difíciles que tenemos. Y, hermanos, eso vamos a estar batallando todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos. Pero no quiero desalentarle. Ya Cristo obtuvo la victoria. Amén. Y en Cristo podemos ser vencedores. Amén. Lo que tenemos es que empezar a cambiar y empezar que Cristo y que la palabra de Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Para que se acomode no a nuestros gustos, no a los gustos del mundo, sino a los gustos de Dios. Amén. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Hay cosas que sabemos que no le agradan a Dios y las seguimos haciendo. Pero hay cosas que sabemos que le agradan a Dios y no las hacemos. En esta mañana yo quiero que tomemos esa palabra del versículo 1 del capítulo 12, culto. Culto. Que ahora vamos a hablar y vamos a meditar un poco, hermanos, en lo congregacional, no solamente en lo personal. Lo congregacional o lo grupal se desprende o viene después de lo personal. Hermanos, si nuestro corazón personalmente, si tu corazón personal y particularmente no está dispuesto a alabar a Dios, no está dispuesto a agradar a Dios, cuando tú te reúnas con tus hermanos, no creas que va a ser mucha la diferencia, porque todo empieza con un corazón, todo empieza con tu corazón, todo empieza con tu mente de manera personal, particular. Leamos en esta mañana al inicio el Salmo 122, ¿qué dice el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una decisión personal, particular. Y obviamente, hermanos, yo entiendo que Dios muchas veces, cuando estamos reunidos, cambia nuestro corazón, cambia nuestros sentimientos, nuestras emociones. Quizás no estamos dispuestos, como decía el salmista, mi corazón está dispuesto a alabarte, a adorarte, está dispuesto mi corazón. Pero hermano, la realidad es que muchas veces o a veces nuestro corazón no está tan dispuesto. ¿O estoy equivocado? Pues me están mirando como raro, no sé. A veces nuestro corazón no está dispuesto por diferentes situaciones. Una de ellas es nuestro propio pecado. La carne no quiere agradar a Dios. Otras veces es por las situaciones de vida que nos distraen, nos desenfocan y no estamos concentrados, no hemos dispuesto nuestro corazón a adorar y alabar a Dios. Culto agradable. Semana pasada vimos sacrificio vivo. En esta semana yo creo que veamos un culto agradable a Dios. Culto agradable a Dios. Hermanos, la adoración congregacional es importante. Esto que estamos haciendo aquí en esta mañana, eso es importante. No es simplemente un día más. No es simplemente reunirnos. Hermanos, es importante. Es importante. Estar reunido, estar congregado es importante. Quiero iniciar con esto y poniéndolo de base temprano. Es importante. No es algo ni casual, no es algo ni que no se pueda decir que es algo importante. No es algo tradicional.
aunque es una tradición, pero no es tradicional en sí mismo. Por decirlo, bueno, lo estamos haciendo por tradición, porque hay cosas que las hacemos por tradiciones. Hermano, el culto congregacional es importante. Y especialmente el día del Señor. Especialmente el domingo, el día del Señor. La adoración congregacional es importante, porque algunos dirán, pero yo adoro al Señor solo. Sí, y tienes que hacerlo solo. De hecho, de eso venimos. Sacrificio agradable a Dios. Sacrificio vivo. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo de lunes a lunes. Pero la adoración congregacional es importante. Pero esta adoración, este servicio debe ser agradable, oiga bien, exclusivamente a Dios. ¿A qué usted vino hoy? Es para que agrademos a Dios, no es para agradarnos a nosotros mismos. Vamos a ver algunos puntitos en esta mañana. Y espero no extenderme, porque este es un tema sumamente importante y pensé una serie de mensajes en cuanto a este punto de la adoración congregacional y quizás esporádicamente vamos a estar viendo algunas de estas cosas más adelante. Pero hermanos, el culto congregacional debe ser para agradar a Dios y no a las personas. Es Dios que debe agradarse. Cuando cantamos, ¿para qué cantas? Bueno, que algunos ni cantan. Y algunos espirituales dirán, yo canto con el corazón. Ok, te lo voy a tomar. No voy a decir que no te creo, porque solo Dios ve el corazón, pero también dice la palabra de Dios, de labios que alaban su nombre. ¿Tú alabas a Dios de corazón? Hay un corito que dice, yo le alabo, pero después dice, yo le alabo ¿con qué? Con mi voz. Algunos están diciendo, oh, ahora que yo entiendo ese corito. Yo le alabo de corazón, pero yo le alabo ¿con qué? Con mi voz. Hermanos, es Dios que debe agradarse. El culto es para agradar a Dios. De hecho, encontré en esta misma semana, sin estarlo buscando, encontré un título en un video de YouTube. El título decía, o dice porque todavía está en YouTube, ¿ir a la iglesia o congregarse? Yo pensaba en esa pregunta, en ese título, porque es interesante. Hermanos, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es congregarse. ¿Usted sabe que hay creyentes que van a la iglesia pero no se congregan? Es posible que haya algunos aquí así. Vinieron a la iglesia, pero no están congregados. Porque muchas veces se toma el ir a la iglesia como un checklist. Bueno, esto es lo que me toca el domingo. El domingo cumplí y ya. Voy a la iglesia porque es tradicional. Voy a la iglesia porque me lo impusieron. Voy a la iglesia porque, bueno, no tengo más nada que hacer. Hermano, hay creyentes así. No tienen más nada que hacer el domingo y van a la iglesia. No voy a decir que no son creyentes. ¿Por qué nos congregamos personalmente? ¿Por qué te congregas? Hermanos, es que el acto de congregarse en sí mismo es una ofrenda a Dios.
Si usted nota, desde el Antiguo Testamento, Dios, y vamos a ver algo en unos minutos, Dios pedía que se fuera a un lugar a llevarle las ofrendas. ¿Usted entendió esta parte? Dios requería, Dios demandaba, tráiganme esta ofrenda o lleven esta ofrenda a tal lugar. Esto es un patrón que vemos en todas las Escrituras. No es que, bueno, tú tienes tu ofrenda y haz tu ofrenda en cualquier lugar. Podía ser, pero en el acto congregacional habla de un lugar en específico. Nos congregamos personalmente porque somos una ofrenda a Dios. Y he escuchado decir por mucho tiempo, el pastor Silvano también hablaba de esto, siempre recordaba esto y siempre recuerdo esto, y he escuchado a otros pastores también confirmando esta verdad, es que cuando nosotros nos congregamos, hermanos, somos un testimonio al mundo. Somos un testimonio al mundo. El acto de congregarte es un testimonio de que te ofreces a Dios, de que sacas tiempo para Dios junto con otros hermanos. Y yo sé que hay hermanos que no se gustan mucho. Pero hay que pensar de otra manera, como dijo alguien. Si no te gusta mucho tu hermano, tienes que empezar a acostumbrarte. Porque lo vas a estar viendo por toda la eternidad. Somos una ofrenda. Y a veces a los pastores hay creyentes como que no les gusta verlo mucho. Pero bueno, ese es otro tema. Además de que nos congregamos porque somos una ofrenda, hermanos, también nos congregamos porque necesitamos a Dios. Y Dios se manifiesta, ¿usted sabía esto? Dios se manifiesta de una manera particular y especial donde está su pueblo reunido. Esto lo vemos, esto es un patrón bíblico. Donde está su pueblo reunido, Dios se manifiesta, Dios se muestra de una manera especial que no lo hace cuando estamos solos. Tristemente, muchos cultos a Dios no agradan a Dios. Tristemente, muchos cultos a Dios no son para agradar a Dios, sino para agradar a las personas. Son para agradar también a la carne. Usted sabe que la carne, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Dice que estos dos se oponen y la carne quiere que se agrade a esos deseos naturales, a esos deseos que nosotros tenemos. Es una batalla, como les decía anteriormente. La palabra culto que aparece aquí en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1, se refiere a servicio o adoración. De hecho, hay traducciones que en vez de utilizar la palabra culto, utilizan la palabra adoración o utilizan la palabra servicio. Y nos referimos, ¿no verdad?, cuando venimos a la iglesia o cuando tenemos un tiempo congregacional, ¿no verdad? Vamos a hacer un culto, vamos a hacer un servicio, vamos a hacer un tiempo de adoración al Señor. Esta palabra habla de servicio de adoración que implica una verdadera adoración que se extiende más allá de rituales que podemos hacer en el tiempo congregacional. De hecho,
El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4 le dice a una mujer que los verdaderos adoradores, ¿qué? Adorarán en espíritu y en verdad. Porque se entendía que, bueno, la adoración era en un punto específico en Israel, en Jerusalén, era allí que se tenía que hacer adoración. Y había esta contienda, esta discusión entre judíos, samaritanos, y que bueno, y que aquí, que allá. Y el Señor Jesucristo le dice, no, se hará adoración en cualquier lugar. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto está hablando de un culto, de una adoración a Dios, de un servicio a Dios. Hermanos, si hacemos un estudio de esta palabra, vamos a utilizar un poco la palabra congregación o congregarnos en esta primera parte. Si hacemos un estudio de la palabra congregación en la Biblia, vamos a encontrar que frecuentemente cuando se utiliza la palabra congregación es utilizada para referirse a un grupo de personas que están reunidas llevando adoración, ofrendas y sacrificios a Dios. Es llevar a Dios. La idea común que encontramos no es de buscar de Dios, sino de llevar a Dios. Y obviamente, hermanos, hay un balance en el culto de adoración, en la congregación, porque obviamente, como decía anteriormente, nos reunimos porque somos una ofrenda a Dios, pero también nos reunimos, hermanos, porque necesitamos de Dios. Necesitamos recibir de Dios. Por eso es bueno que en el tiempo en cada congregación tenga tiempos especiales. Por ejemplo, el domingo, día de adoración. Más que pedir, llevamos adoración al Señor. Llevamos ofrenda al Señor. Llevamos alabanza al Señor. Pero también hay otros cultos. Culto de oración. ¿Qué hacemos en el culto de oración? Algunos dicen que orar. Sí, es un culto de oración, orar. Pero ¿qué hacemos en los cultos de oración? Pedir. No es lo que hacemos en los cultos de oración. Pedir, pedimos. Y son servicios especiales de pedir. Venimos a buscar. Muchas veces nuestras oraciones se convierten en pedideras en vez de y relegamos el agradecimiento, relegamos la adoración a Dios. El Señor nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de una adoración a Dios, de una exaltación a Dios. Pero nosotros empezamos a orar y lo primero que estamos es pidiendo. El objetivo principal, hermanos, de congregarnos no es de pedir a Dios, sino entregarnos a Él como una ofrenda agradable. En primer lugar, ¿qué es un culto racional? Como dice ahí el versículo 1 del capítulo 12, un culto racional habla de una respuesta razonable, lógica a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué Él ha hecho por nosotros? ¿Qué Él ha hecho por ti? ¿Te ha salvado? ¿Te ha rescatado? ¿Te ha hecho un pueblo exclusivamente para Él? Bueno, ya no somos del mundo, ahora somos de Dios. No estamos en las manos del diablo, ahora estamos en las manos de Dios. No estamos bajo la esclavitud, bajo el lazo del diablo en que muchos están cautivos a voluntad de Él. Ahora estamos en las manos de Dios, somos libres en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Estábamos en el lazo del diablo cautivo
a voluntad de Él, ahora somos libres en Cristo Jesús. Y hermanos, aunque somos exclusivos en ese sentido, pero no queremos ser exclusivos nosotros únicamente. Queremos que otros también sean libertados. Ahí estábamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, en otro tiempo ustedes eran, como dice Pedro, en otro tiempo ustedes eran de esta forma. Hermano, la respuesta razonable a un culto, a un servicio a Dios, es que ahora somos para Él. Ahora somos para Él. Ahora somos de Él. Él nos rescató, Él nos limpió, Él nos salvó. Hermanos, Él podía habernos dejado en el mundo. Él podía haberte dejado en el mundo. Él podía haberte dejado en las manos de Satanás. Él podía haberte dejado en el lazo del diablo, en el pecado. Pero ¿qué Él hizo? Él te rescató. Yo creo que todos los que somos salvos tenemos esto claro. Ahora nosotros vemos dónde estábamos y de dónde el Señor nos sacó. Quizá usted me dirá, pero tú no viviste en el mundo, pero yo pienso dónde pude haber estado. Porque hay algunos cristianos que se creen más que otros. Hay una canción que se dice, ¿qué sería de mí? Hermanos, pudiéramos considerar rápidamente, y quiero que ustedes me acompañen a este capítulo. Rápidamente, considerar uno de los primeros capítulos donde Dios habla a su pueblo y se refiere a su pueblo como una congregación. Éxodo 12. En Éxodo 12 es uno de las primeras veces que Dios se refiere a su pueblo como congregación. Y en el contexto es cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto. De hecho, en este libro de Éxodo, Dios se refiere frecuentemente a su pueblo como congregación. Mira lo que dice Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Hablad ¿a quién? ¿A toda quién? La congregación de Israel. ¿Por qué no dice pueblo? Todavía ellos eran un pueblo, pero le habla de congregación, porque la idea de congregación tiene que ver reunirse, de reunión. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno, ¿qué? Un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí aparece la palabra cordero varias veces. ¿A quién está apuntando el cordero? A Cristo. Hermanos, en este pasaje, en este capítulo, pudiéramos leerlo entero, pero no tenemos el tiempo. Dios le está diciendo a su pueblo y le está llamando congregación. Ustedes se van a congregar para algo. Para comer el cordero. Y recuerde que el cordero tenía que ser comido esa noche, la noche de la liberación del pueblo, pero cuando se matara el cordero, ¿qué tenía que hacer cada familia? Tomar sangre y ponerlo a la entrada de la puerta principal, pintar la parte principal de la puerta de la entrada con sangre, porque aquella noche
el ángel de Dios iba a pasar por todo Egipto y solo se salvarían aquellos que habían puesto la sangre del Cordero. Hermanos, una vez más, solo por la sangre de Cristo Jesús somos limpiados de nuestros pecados. Solamente por la sangre de Cristo. Lo único que nos salva es la sangre de Cristo. No importa quién sea, si es rey, si es funcionario, si tiene recursos, si tiene títulos, si no tiene, hermano, lo único que salva es la sangre de Cristo. Lo único. No se salvó Faraón, no se salvó el hijo de Faraón, no se salvaron ninguno de los hijos de los funcionarios de Faraón, no se salvaron ningunos. Porque nadie es salvo por obras humanas. Solo somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y le llama congregación. Que esto haga la congregación. Era haciendo un sacrificio. Todo el pueblo, toda la congregación tenía que hacer este sacrificio, esta ofrenda. Y vamos a Deuteronomio capítulo 12. No sé si van notando el patrón que le dije ahorita. El patrón es capítulo 12, Romanos 12, Éxodo 12, Deuteronomio 12. Y me voy a adelantar un poquito. Si el Señor lo permite y estamos vivos, en esta noche vamos a hablar de otro capítulo 12. Hebreos 12. Ese es el patrón de hoy, 12. Deuteronomio 12, mire lo que dice. Aquí habla también de lo que tenía que hacer la congregación. Habla de un culto, de un santuario. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días de vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y llevaréis vuestros sacrificios, vuestros holocaustos, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le pareciere, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos y alrededor, y enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí viviréis. Llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que
en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás ¿qué? Tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué encontramos aquí? La demanda de Dios al pueblo al reunirse. Tomé este pasaje porque mientras estudiaba encontré que el resumen de este pasaje es las demandas de Dios para su pueblo al congregarse. Ya Dios los había sacado de Egipto, ahora ellos van a la tierra que Dios le había dado y Dios le dice, miren lo que ustedes tienen que hacer. Considerando este capítulo 12, vamos a encontrar que Dios exige para que el pueblo se reúna a adorarle, Él exige exclusividad. Bueno, cuando el pueblo de Dios se reúne, tiene que ser algo exclusivo para Dios. Él exige esto, exclusividad. Dios no quiere una parte del culto, Dios no quiere un momento en el culto, Dios no quiere un pedazo del culto. Dios quiere que todo lo que se haga sea exclusivamente para Él. Es exclusivamente para Él. Si usted notó en la lectura, le voy a resumir estos versículos. Para que fuera exclusivo para Él, en primer lugar, Él requiere y demanda de que se quiten los lugares altos, que se quiten los altares, que se quiten los dioses, que se quite la idolatría. Usted sabe que ese es el pecado que Dios más odia, la idolatría. No es porque Dios sea egoísta, no, es porque Él es el único Dios verdadero. Él es el que lo merece todo. Porque algunos dicen, no, que el Dios de ustedes es un Dios egoísta, egocéntrico. ¿Y cuál es otro? ¿Cuál hay otro? Él es el único. Él es el todopoderoso. Él es el único maravilloso. Él es el único excelso. Él es el único que da todas las cosas, que ha hecho todas las cosas. En Él vivimos y en Él nos movemos. Hay otro. Él mismo dice, fuera de mí no hay otro. Y hermano, Dios, el Dios de los cielos, puede llenarse la boca de decir lo que Él quiera. Él puede decir lo que Él quiera porque Él es el único Dios verdadero. Por encima de Él no hay nadie. No hay nada por encima de Él. Entonces la idolatría, Dios lo ve como algo repugnante. Porque pone a otro al nivel de Él. Y usted sabe lo que pasa cuando alguien quiere ponerse al nivel de Dios. Si usted no sabe mucho de eso, pregúntele a Lucifer. A ver qué le pasó. Dios demanda que para que su pueblo se reúna, tiene que quitar la idolatría. Alguien dijo que el corazón del hombre es una máquina, es una fábrica de ídolos. Quitamos uno, pero ponemos otro. Tenemos que cuidarnos de los dioses. Le tributamos honra a aquello que no debemos tributarle honra. Y a veces nos congregamos para tributarnos honra a nosotros. Vamos a llegar ahí un poquito más adelante. El tiempo se me ha ido. En segundo lugar, este pasaje habla de escoger un lugar para todos. Un lugar para todos. Mira, porque la idea es que Dios le está presentando aquí, los pueblos tienen, como tienen tantos dioses, bueno,
uno se reúne aquí en un lugar para ofrecer a este Dios, otro se reúne en otro lugar para ofrecer a otro Dios, otro se reúne en otro lugar para ofrecer a otro Dios. Bueno, los que adoran al sol se reúnen todos juntos para adorar al sol, los que adoran a las vacas se reúnen todos juntos para adorar a las vacas, los que adoran a los monos se reúnen todos juntos para adorar a los monos, los que adoran a la luna se reúnen todos juntos para adorar a la luna, estaban llenos esos lugares paganos de lugares altos. Y Dios le dice, cuando ustedes lleguen allí, ustedes van a destruir todo eso y van a hacer un lugar exclusivo para adorarme a mí. Hermano, yo no estoy diciendo, ni quiero decir tampoco, que el pueblo de Dios no se puede reunir en cualquier lugar. Hermanos, yo he estado en cultos, en servicios a Dios, de adoración a Dios, debajo de una mata. Y han sido servicios buenísimos, porque adoramos a Dios debajo de una mata. Yo he estado en servicios de adoración en el garaje de una casa, en una esquina. El punto es que cuando el pueblo de Dios se reúna, todos estén juntos para adorar al Dios verdadero. Escoger un lugar. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros un lugar, como Iglesia Bautista Dominicana, un lugar exclusivo para tributarle honra a Dios. Un lugar especial. Este lugar es especial. Entonces lo que tenemos que ver la congregación, ver la casa de Dios como un lugar para tributarle honra y gloria a Dios. La exclusividad también tiene que ver no solamente con quitar los altares, la idolatría, escoger un lugar para adoración, un lugar común. Porque la idea de ahora es, bueno, yo adoro a Dios en mi casa. Sí, tú tienes que hacerlo en tu casa, pero también Dios te manda a hacerlo en un lugar común donde todos tus hermanos se reúnen. Hermano, ¿usted sabía que hasta los satánicos se congregan? Tienen sus iglesias, sus congregaciones, se congregan, los satánicos. Eligen un lugar. En Estados Unidos hay iglesias satánicas. Bueno, los satánicos se reunieron para adorarle al diablo. Bueno, que el diablo se los lleve, porque eso es... A nosotros Dios nos va a llevar Dios, nos va a llevar Jesucristo. Pero el punto es reunirse. Exclusividad a Dios en traer ofrenda a Dios. ¿Usted notó eso en el texto? Deuteronomio 12, traer ofrenda a Dios. Allí no habla de pedir, sino traer ofrenda a Dios. Pero también habla de provisión, de alegrarse por la provisión de Dios, alegrarse por la provisión que Dios da. También este pasaje habla de una adoración con unanimidad, no una adoración particular. Mira el versículo 8, Deuteronomio 12, 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Esto le está diciendo Moisés y Aarón al pueblo, de parte de Dios. Cada uno lo que bien le parece. ¿Ustedes entendieron esa parte ahí? ¿Cómo hace el mundo? ¿Cómo hacen los paganos? Lo que a ellos les parecía. Y aquí Dios le dice, no es lo que a ustedes les parezca, no es lo que ustedes quieran. Hay que hacerlo como Dios ha demandado. Y tiene que ser con unanimidad. Pero también, no lo leímos, si usted lee los versículos 15 hasta el 28, específicamente del 20 hasta el 28, usted va a encontrar que Dios le dice que tiene que haber una diferencia entre lo pagano y lo de Dios. ¿Lo leemos? Ok, vamos a leerlo. Mira el versículo 20. Cuando Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla,
conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si estuviere lejos de ti, que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas, de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová te hubiera escogido. Ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto delante de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Él está diciendo, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Hermanos, si la adoración es agradar a Dios, tenemos que hacerlo como Dios demanda, para que haya una diferencia. Por eso yo entiendo, hermanos, que el tiempo de adoración a Dios, el tiempo que se le ofrece a Dios, tiene que ser distinto a lo que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? Hace fiestas, ¿pero para qué? ¿Para agradar a Dios? No, para agradar a la carne. Y hermanos, quiero entrar aquí, no voy a durar mucho tiempo en esta parte, porque esto es un tema larguísimo, extenso. Hay fiestas que no son pecaminosas. Una fiesta de cumpleaños. ¿Para qué hacemos una fiesta de cumpleaños? ¿Para agradar a quién? Al cumpleañero. Pero usted sabe que a veces nosotros vamos a los cumpleaños para agradar a nuestro estómago. ¿Y qué van a brindar? ¿A qué hora es la comida? Se rieron porque parece que muchos lo hacen. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y hay placeres de la vida, hay placeres que tenemos en esta tierra que no son necesariamente pecaminosos. Les puse un ejemplo del cumpleaños. Y hay otros momentos que hacemos para también nosotros sentirnos bien. Pero hermanos, hay que hacer una diferencia en un cumpleaños y un culto al Señor. Una diferencia entre una boda y un culto al Señor. Hermano, el culto al Señor tiene que ser para el Señor. No es para agradar a la carne, no es para nosotros agradarnos a nosotros mismos. No es para estimular la carne, ni el estómago. Es para estimular nuestra mente en adoración a Dios. El propósito del mundo es agradar la carne, agradar al sistema apartado de Dios. Hermanos, el tiempo de adoración a Dios es exaltar el nombre de Dios, exaltar a Dios exclusivamente. Por eso Pablo habla de que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Esto habla del culto congregacional. Si usted va a Efesios capítulo 5, al versículo 19, que es el paralelo de Colosenses 3:16, pero Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros. Entre vosotros. Habla de una congregación.
¿Y cómo se debe hablar entre vosotros? Con salmos, himnos y cánticos que espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo dice? Cánticos, salmos e himnos. ¿Cómo? ¿Cómo son? Espirituales, no dice carnales. ¿Qué son cánticos, salmos e himnos espirituales? Aquello, hermanos, que antes de mover el cuerpo, mueven la mente. Un mambo no te mueve la mente. Puede tener mucha letra buena, pero lo primero que te va a mover el mambo es el cuerpo. Algunos me van a tirar, no sé, yo sé que tú estás en las redes, no sé, pero no hay problema, me tiran. Yo no tengo ningún problema con que tiren. El mambo no te mueve la mente. El mambo te mueve la carne. Alabamos a Dios con todo. Todo lo que respire, todos los instrumentos, todo alabe al Señor, sí, decentemente y con orden. Que mueva la mente a Dios. Y después si te mueve el cuerpo, está bien, no hay ningún problema. Yo no tengo problema con eso. La palabra de Dios dice levantar las manos al Señor, aplaudir al Señor. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Colosenses 3:16, ¿qué dice? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que la palabra. Por eso, hermanos, el centro de la adoración está en la palabra. En la palabra. Por eso le cantamos al Señor, hermanos, lo que sale de la palabra. No lo que sale de mi mente, lo que sale de la palabra. La palabra de Cristo abunde. No nuestras ideas o nuestros pensamientos abunden. La palabra de Cristo. Por eso nosotros entendemos, hermanos, que la palabra de Dios es central en la adoración a Dios. No puede haber una verdadera adoración sin palabra, sin la palabra de Dios. Que no me gustó la música. Lo primero que te tiene que gustar es la palabra. La música vendría siendo como un complemento, es algo secundario. Por eso hay congregaciones que se reúnen más para agradar a la gente que para agradar a Dios. Utilizan la música para atraer a la gente. Bueno, eso es fácil hacerlo. Si tuviéramos un mambo bueno aquí, hermano, tuviéramos mucha gente. Y de paso, hermano, si vamos a cantar a Dios, vamos a cantarle bien. Amén. Vamos a cantarle con el corazón, vamos a cantarle de verdad. Es que yo no afino, no importa. Cántale a Dios. Alaba a Dios, su palabra. Culto racional, culto congregacional es lo segundo. Y hacemos el culto congregacional en nuestro diario vivir y personal, pero a Dios ha demandado obviamente y espera también que tributemos culto congregacional unidos como su pueblo. De esto habla Hebreos capítulo 10, el versículo 25, no dejando de ¿qué? De congregarnos. No dice no dejando de ir a la iglesia.
Como le dije ahorita, hay cristianos que van a la iglesia, pero no se congregan. ¿Por qué yo digo esto? ¿Y por qué es esto? Hermanos, porque la idea de congregarse es ofrecerle a Dios, pero también hacerlo en conjunto a Dios e integrarse con otros a Dios. Y de hecho, antes de explicar un poquito esto, el texto dice congregarse, no dejando de congregarse. Es interesante, y si usted estudia la carta a los Hebreos, usted va a encontrar que les dice que no dejen de congregarse aun aquellos hermanos o aquellos creyentes que estaban bajo persecución y amenaza. Los creyentes a los que le escribe la carta a los Hebreos no eran cristianos que estaban viviendo como nosotros aquí, que podemos ir a la iglesia o que podemos asistir a la iglesia cuando nosotros querramos, que podemos reunirnos cuando nosotros querramos. No era ese tipo de creyentes, no. Eran creyentes que estaban siendo perseguidos por la fe y que andaban de aquí para allá. Y le dice a esos creyentes, no importa las persecuciones que ustedes tengan, no importa las amenazas que ustedes tengan, no dejen de congregarse. No dejen de reunirse. Pero como decíamos anteriormente, el cristianismo de hoy día, especialmente nosotros en Occidente, estamos muy cómodos. Porque cae 2 gotas de agua, no nos congregamos. Es más, está nublado o se va a nublar y no ha llovido. Se va a nublar y se pregunta, ¿y va a haber culto? Algunos se están riendo y otros me están mirando medio raro, medio feo. ¿Cómo que va a haber? ¿Llovió? Los peloteros dicen, en el terreno es que se suspende el juego. Y se ha dicho los que van a trabajar, bajo de agua van a trabajar, enfermos van a trabajar, bajo cualquier circunstancia van a su trabajo. Nosotros no estamos siendo perseguidos. No tenemos amenazas de que si nos congregamos. Es más, ni el gobierno puede prohibirle a la iglesia que se congregue. Poco amén. El que dice que tiene que congregarse no es el gobierno. El que dice que tiene que congregarse a su iglesia es Cristo. No es el gobierno. Obviamente entendemos que hay ciertas circunstancias en las que el gobierno puede tomar una decisión, pero no es una decisión definitiva y absoluta. Porque si fuera así, hay muchos de nuestros hermanos hoy día en Oriente que bajo las reglas del gobierno y las leyes del gobierno no pueden reunirse, no pueden congregarse. Y tú sabes qué están haciendo nuestros hermanos en esos lugares, se están congregando. Amén. Y esa es una de mis oraciones regulares, orar por esos hermanos que yo no sé, no conozco, que están en otras partes del mundo, que no pueden reunirse, no se pueden congregar abiertamente porque tienen prohibición. Y si yo digo, Señor, dale fuerzas, dale sabiduría, ábrele las puertas y se congregan. Nos congregamos por el hecho de, como dice el versículo 24 de Hebreos 10, para estimularnos al amor los unos a los otros. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes solo. En el sentido particular, tú vienes.
Pero cuando tú llegas a la congregación, tú encuentras a otros que te animan. Pero no solamente te animan, tú puedes venir a animar a otros. Hermano, ven y anima a alguien. Aunque tú te estés cayendo a pedazos. Aunque tú no des para más. Nos ha pasado que a veces vamos a la casa de un enfermo. Bueno, yo no sé qué le voy a decir. Bueno, yo me voy a quedar callado. Voy a orar y le voy a leer un pasaje de las Escrituras. Los hermanos están muriendo. Y el que sale bendecido es uno. En el libro de Hechos constantemente encontramos la palabra congregación. Y Hechos 4:12 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Esa era la iglesia primitiva, una congregación, una comunidad. Y voy a terminar. Ya voy cerrando. Te aconsejo, te animo, hermanos. Busca la manera de congregarte. Para que junto a otros adores al Señor de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Hebreos 2:12 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación y te cantaré himnos. Hermanos, que nuestra ofrenda, nuestro culto sea agradable a Dios. Que sea agradable a Dios. Hermanos, alabamos juntos al Señor. Ofrendamos juntos al Señor. Agradecemos juntos al Señor. Nos gozamos juntos en el Señor. Oramos juntos al Señor. Y cuando tenemos que llorar, lloramos juntos con el Señor. Pero lo hacemos como congregación. Alguien dijo, no hay nada más triste que un cristiano solo. Y alguien más dijo, no hay nadie que esté más en peligro que un cristiano solo. Congrégate, pero que sea para agradar a Dios. Amén. Señor, solamente te pedimos que bendigas tu palabra. Este tema es sumamente extenso. Danos gracias, Señor, danos claridad, danos sabiduría para que el culto sea agradable a ti. Con lo poco o lo mucho que tengamos. Con mucha música o con poca música. Con muchos instrumentos o con pocos instrumentos. Señor, que lo que hagamos, especialmente tu día, el día del Señor, sea para agradarte a ti, no agradarnos a nosotros. Para traerte a ti, para alabarte a ti, para honrarte a ti, para ofrecer a ti, para alegrarnos en ti, para clamar a ti. Que tú seas el centro, Señor, de nuestro culto, que tú seas el centro de nuestra adoración, que tú seas el centro de nuestra congregación. Señor, perdónanos. Tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos reunido con propósitos sensuales, emocionales, personales.
y a veces hasta con propósitos pecaminosos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hermano, antes de terminar en esta mañana, vamos a proponer todos nosotros, en vez de venir a buscar, especialmente el día del Señor, que vengamos a traerle ofrendas y sacrificios al Señor, alabanza al Señor, nuestro cuerpo como ofrendas al Señor. Y venimos a buscar algo que sea su palabra. Que el Señor quiere decirnos, que el Señor quiere decirme cómo puedo recibir la buena palabra del Señor que yo necesito hoy. Yo sé que a veces venimos cargados, cansados, atribulados. La palabra de Dios, hay una escena muy impactante. Todos iban al templo y hacían alarde de lo que le ofrecían al Señor, porque tenían mucho. Pero una mujer dio todo lo que tenía. Porque era una mujer que estaba agradecida con el Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Ayúdanos a entender cada día más tu palabra. Aplicarla en el culto congregacional. Alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros. Abrace a su hermano, abrace a su hermana. Nos vemos en esta noche, si el Señor nos permite.